aquí tenemos a Irai, a Pablo y a Frank, que son los ponentes de hoy. Y bueno, paso a que se presenten y os cuenten quiénes son un poco. Hola, buenas. Yo vengo de la plataforma de Euskal Herria Bizirik, de la red de plataformas de Euskal Herria Bizirik. Esta es una red que en 2023 ya se formó como una red de plataformas que en este momento estábamos trabajando para hacer frente a la masiva imposición de macroproyectos renovables que se está imponiendo. Sobre todo era novedoso en la Comunidad Autónoma Vasca. Aquí en Navarra ya habíais tenido esta oleada ya de antes, pero allí en la Comunidad Autónoma Vasca es cuando empezaba un poco todo empezando, digamos. Y con eso pues se fueron creando distintas plataformas en todas las comarcas, digamos, porque había plataformas, había proyectos o propuestas de proyectos en todas las comarcas, generalmente más de una. Y es ahí donde un poco empezó a tomar forma esta red. Sí, luego desde ahí, pues luego ya entramos un poco más, qué es lo que hemos hecho, el porqué de la necesidad de organizarnos de esta manera, en qué cosas hemos acertado y en qué cosas no. Vamos a ir un poco intentando entrelazar todos estos temas que son bastante complejos por un lado y bastante simples por el otro, según siempre es por donde se entienden las cosas. Y pues bueno, vamos a ir intentando luego con las preguntas para que se pueda ir aclarando un poco más. Buenas tardes, Arratsaldeon, Denoi. Yo soy Pablo Lorente de la Fundación Sustraiera Funtsa. Aquí estáis presentes personas que pertenecéis a la Fundación o colaboráis con ella, con lo cual voy a ser muy rápido. Somos una organización de apoyo a organizaciones y a pequeños concejos y ayuntamientos pequeños que necesitan del apoyo jurídico-técnico en todo lo que es la lucha contra el territorio y los macroproyectos, sobre todo, que se quieren imponer principalmente en el medio rural, ¿no? Llevamos ya prácticamente 16 años de legalidad, estamos en diferentes frentes de lucha y uno de ellos desde hace bastantes años, prácticamente desde el principio, es el tema de la energía, y de hecho se han elaborado diferentes informes al respecto con el tema de las renovables en Nafarroa, que podéis descargar de forma gratuita en PDF desde nuestra página web. Bueno, Arratsaldeon, yo soy Fran Jordi de Mendigorría. La verdad que me había preparado una presentación bastante más larga, pero yo creo que va a sobrar o irá saliendo conforme la charla, porque aquí los que saben de verdad son los dos ponentes que tengo a mi derecha, Pablo y Irai, porque yo soy un labrador de aquí de la zona de Mendigorría, muchos de vosotros ya me conocéis, y lo único que puedo contar yo es de mi experiencia pues, con este tipo de macroproyectos o bueno, ¿no? que nos invaden, ¿no? Mi experiencia desde mi profesión de agricultor, mi experiencia como persona y también como concejal, que me tocó vivir algún episodio, ¿no? Hay un documental que vi el otro día en Mañeru y lo vamos a echar este próximo domingo en Mendigorría, que es muy recomendable. Creo que pronto se va a echar aquí en Ares también, que es el documental Vidas Irrenovables, que arroja también mucha luz sobre todas estas cosas que nos están pasando, ¿no? Toda esta lluvia o tormenta que nos está cayendo encima y que contextualiza muy bien todo este... ¿Podéis cambiar el micrófono? Yo igual hablo más cómodo también sin micrófono. Tengo capacidad. Para que sí. El Marshall mejor con la guitarra, ¿verdad? Bueno, pues eso, ¿no? Y cosas que yo desconocía, yo no... estoy bajando ahora de muchas cosas. Porque, bueno... hay sitio adelante para los que viven recién llegados, hay sillas libres adelante. ¿Y es por qué nos están cayendo todas estas cosas, no? Pues porque, por ejemplo, Europa ya ha decidido que para independizarse energéticamente de Rusia tiene que hacer otras cosas y
la apuesta por las renovables, aparte de eso, le va a servir también para hacer un lado de cara y conseguir el objetivo 2030. Y el territorio a sacrificar para ese objetivo es la península ibérica, porque esto es el salvaje oeste, como ha sido Pantaf, o lo está siendo, como lo fue para el Canal de Navarra, como lo han sido un montón de concentraciones parcelarias que han destrozado el territorio, han roto los ecosistemas. Es un modelo, va más allá de Gureisea, va más, también, o sea, es Gureisea, pero es Gurelurra, es Gureura, es Gurebusquia, es nuestro territorio y el que está amenazado. Y entonces, bueno, estas empresas que son los lobos que se quieren forrar a costa ahora de la energía y con el pretexto de descarbonizar, que es necesario hacerlo, pero claro, ¿por qué no se descarbonizan también las cosas? La movilidad, ¿no? Estamos en los pueblos y no tenemos transporte público para ir a donde nos hace falta. ¿Por qué no se descarboniza la agricultura? O sea, lo que estamos comiendo todos los días. En las tiendas de nuestros pueblos, ¿qué se está vendiendo? ¿Productos de dónde? O sea, hoy se va a hablar mucho de energías renovables, pero mi visión va más porque es todo mucho más global y el modelo capitalista en el que nos hemos acomodado. Pero hay que hacer autocrítica también, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos esto? Pues igual con pequeños gestos de cada día se puede, y sobre todo información de los técnicos, de la gente que sabe de verdad. Bueno, no me voy a presentar más porque ya os he dicho que me voy a preparar más larga y voy a dejar hablar a los que saben. Bueno, pues Gureisea es una asociación que se creó hace relativamente poco por vecinos y vecinas de la zona, de distintos pueblos. Realmente por la aluvión de proyectos fotovoltaicos, eólicos, plantas de biogás, que se estaban viendo que querían venir a la zona. En este momento nos centramos en las plantas eólicas, pero no queremos olvidar tampoco la fotovoltaica o el biogás que pueden afectarnos. En este contexto, y para partir todos de un mismo punto, ¿en qué consisten estos proyectos, Pablo? Pues Fran, yo creo que lo ha comentado en la clave. Es el modelo, es el sistema en el que estamos, que básicamente enfoca cualquier tipo de producción, en este caso energética, a una rentabilidad económica, sin importarle las consecuencias que para ello puede acarrear tanto a las poblaciones cercanas, a la biodiversidad, al territorio e incluso a un sector tan importante como es el sector primario, que es de donde comemos, básicamente. En Navarra, concretamente, llevamos décadas sufriendo, más en unas zonas que en otras, un boom, un tsunami de proyectos que se han ido imponiendo en la mayoría de los casos, sobre todo a nivel de energía solar, fotovoltaica, de Tafalla para abajo, en todo lo que es la ribera tudelana, vamos a decirlo principalmente, donde, si os acordáis, empezaba hablando de huertos solares. El tema de los conceptos y de las palabras son muy importantes. Se empezaba hablando de huertos solares, luego se hablaba de parques solares, pero lo que son es polígonos solares. O sea, es una industrialización del territorio tanto natural como vinculado a la agricultura o a la ganadería, de forma bestial, dentro de ese modelo agroindustrial también que está viendo, ¿no? Se nos está diciendo que es para favorecer la economía circular, para mejorar la seguridad energética, para dar soberanía energética. Se utilizan conceptos que son agradables al oído y que son la búsqueda que estamos y necesitamos como sociedad para ser autosuficientes en una gran cantidad de elementos vitales para una vida normalizada. Pero lo que no se dice es que realmente son proyectos que están dentro de una estrategia mayor, que es al final un nuevo modo de inversión. Eso en los últimos años
ya está empezando a dar la vuelta, porque como en primer lugar, la energía eléctrica, que básicamente es para lo que sirven este tipo de proyectos, para producir energía eléctrica, se está consumiendo cada vez menos energía eléctrica en el occidente europeo, y a la vez, dada la actual oferta o superoferta que hay de producción de energía vinculada a la fotovoltaica y también a la eólica, los precios de la electricidad en muchos casos no están siendo lo suficientemente rentables para los grupos inversores que tenemos y que nos habían vendido la panacea con la energía solar y con la energía eólica principalmente, ¿no? Y si os dais cuenta, en los últimos meses, y a raíz también del llamado apagón que se produjo antes del verano en toda la península ibérica, se nos está empezando a vender un nuevo modelo de negocio necesario e imprescindible, que son sobre todo los centros de baterías para acumular energía sobrante, dado el tensionamiento que provoca el exceso de producción. Segundo, en menor medida, pero también lo están lanzando, que es aumentar las líneas de alta tensión y media tensión para la distribución. Y en un tercer lugar, los centros de datos. Como todos tenemos un smartphone y solemos funcionar mucho por internet, pues al final hace falta acumular grandes depósitos para centros de datos para que podamos seguir en ese proceso de digitalización verde que se nos está vendiendo desde hace unos años como solución a la panacea tanto a nivel profesional como a nivel social como a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, básicamente, la avalancha de proyectos de renovables obedece única y principalmente a un interés económico. En el caso de Navarra es fundamental. Aquí ya se alcanzan cuotas muy altas de producción de energía renovable proveniente de la energía solar, fotovoltaica y de la eólica, y sin embargo hay una cantidad de proyectos que o han caído o se pretenden seguir llevando adelante, que va a significar multiplicar por varias veces la producción de energía necesaria para Navarra, ¿no? Para un consumo racional y un consumo estable necesario para mantener una calidad de vida para todo el mundo. Aquí la pregunta de siempre también que nos tenemos que hacer es si realmente lo que queremos es tener una generación de producción de energía sí o sí porque la queremos rentabilizar económicamente, o tenemos que hacer un estudio y una planificación democrática de realmente qué necesidades tenemos que cubrir y qué tipo y qué modelo necesitamos de producción de energía eléctrica, en este caso en Navarra. Si no nos cuestionamos el modelo de consumo que tenemos en general, donde el 80% aproximadamente del consumo energético sigue y va a seguir, si seguimos en este modelo de consumo, proveniente de energía básicamente no renovable y vinculada al sector fósil, cuando lo que tenemos es un 20% de consumo total real de energía eléctrica, que ya en algunos casos en el Estado español está habiendo días en los que el 80% o el 100% incluso del consumo de energía eléctrica se hace con fuentes renovables, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta eso, lo que se produce es energía eléctrica, y del total general de consumo energético que tenemos como sociedad, la energía eléctrica representa solamente el 20%. Y como bien ha dicho Fran, vamos a empezar a descarbonizar procesos productivos, pero no como nos están vendiendo con el hidrógeno verde, ahora también, o como nos quieren vender con el coche individual eléctrico. No, vamos a descarbonizar para emitir menos contaminantes, no solamente de gases provenientes de energía de origen fósil, sino también en los procesos productivos, también para las renovables, porque claro, aquí parece que los paneles solares y los molinos de viento los hace el Espíritu Santo, y no hace falta ningún tipo de energía fósil para extraer la gran cantidad de minerales que hacen falta para hacer todas esas maquinarias y esos materiales, ni tampoco todos los procesos productivos que eso lleva acarreado, y también, como es lógico, el planteamiento que hay que hacer para el traslado y el transporte de determinadas mercancías para ello, ¿no? Y en estos momentos, lógicamente, la electrificación no puede cubrir todo ese tipo de modelo de explotación de recursos naturales que tenemos en estos momentos, y que no es la solución, desde luego,
para tener un mundo, no solamente una Navarra, sino un mundo más igualitario, más justo y más sostenible, entendiendo por sostenible sabiendo los límites del planeta y que tenemos que empezar a decrecer en determinados aspectos, principalmente en las sociedades occidentales. Gracias. Desde la experiencia y el trabajo o colaboración que habéis podido tener con distintas plataformas y asociaciones de puntos de Euskal Herria, ¿cómo suele ser la respuesta de la sociedad actualmente frente a estos proyectos? Vale. Primero, creo que es importante subrayar que la red que conformamos Euskal Herria Bizirik tenemos una premisa en la cual une nuestra lucha y une el sentido del por qué estamos luchando juntos, ¿no? Ahí es importante señalar que la defensa de la tierra, como se ha subrayado antes y estando de acuerdo con todo lo que estaba diciendo Pablo, pues esa es la línea por la cual estamos luchando y estamos trabajando, ¿no? Es ahí, como decía antes, el tema de los macroproyectos eólicos y fotovoltaicos es lo que ha dado el impulso para la creación de esta red, para el impulso para la creación de estas plataformas, pero entendemos que el problema va mucho más allá. El problema es mucho más profundo y entendemos que la defensa de la tierra es la premisa por la cual partimos y que en este momento igual la punta de la lanza de esta plataforma es parar estos proyectos que vemos que nos van a invadir todo el territorio para el lucro de unas pocas personas y para intereses de unos pocos. Y entonces pues ahí venimos a intentar hacer un buen trabajo en ese sentido, ¿no? Esa es nuestra idea. En ese camino pues hemos visto que solo en la comunidad autónoma en los datos de Navarra no los tenemos actualizados porque se nos hace mucho más complicado, porque ya venían de mucho antes la oleada de los macroproyectos renovables, pero los datos de la comunidad autónoma vasca, para haceros una idea, son, por ejemplo, tenemos 80 proyectos eólicos y 150 fotovoltaicas solo en la comunidad autónoma vasca. Esa es, digamos, lo que está actualmente. Luego se están añadiendo algunas, se están cayendo otras, pero más o menos en este momento está ahí por ahí la cantidad de proyectos que estamos intentando hacer frente. Con esto pues se han creado muchísimas plataformas, se han creado en cada comarca hay proyectos y en cada comarca hay un grupo de personas que están intentando hacer algo y algunos pues tienen capacidad para poder llegar a conformar una plataforma lo suficientemente fuerte como para presentar alegaciones, como para hacer charlas, como para intentar concienciar y socializar el problema que para intentar solucionar este problema tan grave que ha venido sin que nadie lo haya llamado. Y sí es un poco lo que se está haciendo, ¿no? Nosotros desde Euskal Herria Bizirik, por ejemplo, para que no nos conozcáis, para decir un poco lo que hemos hecho el curso pasado, ¿no? Para tener una idea de la actividad que estamos llevando a cabo. Hicimos, por ejemplo, ahora mismo en la Comunidad Autónoma Vasca están a punto de aprobar un plan territorial sectorial de energías renovables. Pues estamos intentando hacer una crítica de Euskal Herria Bizirik. Luego, con eso se va a intentar crear otra asamblea paralela que no tendrá nada que ver con Euskal Herria Bizirik, pero sí vamos a impulsar esa asamblea para hacer frente a esta ley que lo único que intenta buscar es facilitar que no tengan que cumplir los requisitos medioambientales, ¿no? Básicamente. Luego hicimos, el curso pasado hicimos la mayor manifestación que hemos convocado hasta ahora desde Euskal Herria Bizirik, que la hicimos en Vitoria, y luego hicimos una acampada en Lurriba Lijabri, en Araba, que es ahí donde prevemos que la comunidad autónoma vasca, el primer gran proyecto que van a intentar poner en marcha es en Labraza, pues están, digamos, bastante cerca, y bueno, un intento de ver qué capacidades tenemos sobre el terreno, qué reacciones pueden tener las instituciones cuando ven que hay gente organizada dispuesta a tomar el control del territorio para que no la destrocen, ¿no? Pues un poco intentando tensar esas cuerdas, pues ahí hemos intentado hacer
esas acciones, digamos, las más masivas son estas. Aparte de eso, pues hemos escrito bastantes escritos, artículos de opinión, charlas, pues eso, ¿no? Porque hacemos todas las plataformas, pues eso procuramos que, dándole un poco de forma de red, pues que sea más eficiente, que hay un espacio para compartir saberes y desde ahí pues podemos hacer un trabajo más apuntando pues a donde creemos que es importante apuntar, apuntando a la crítica a las instituciones que están impulsando todo esto, apuntando a las empresas que están intentando lucrarse directamente destrozando el territorio, pues apuntando pues, en esas líneas que, si no, con los medios y con los medios habituales, pues parece que todo esto tiene que ver, que es bueno para todos, pero en realidad, si hurgamos un poco más y somos capaces de escarbar lo que está debajo de la alfombra, ¿no? Vemos que no tiene nada que ver con eso y es muy importante señalar eso. Luego, vemos que está siendo imprescindible el organizarse, ¿no? Porque es lo único que nos está dando frutos, lo único que está siendo, digamos, eficiente a la hora de pagar estos proyectos. Quiero decir, es muy importante hacer unas buenas alegaciones, pero unas buenas alegaciones sin un movimiento popular y una buena concienciación social es muy fácil que caigan en saco roto. Entonces ahí vemos que esto es real y sí. En las zonas que hemos conseguido impulsar y las zonas que hemos conseguido hacer fuerza en la calle y concienciar y que a los políticos les pase factura que intenten impulsar estos proyectos, es ahí donde realmente se abre la posibilidad de que estos proyectos caigan, de que se lleguen a parar. Es ahí donde vemos nuestro punto fuerte y eso es lo que estamos intentando impulsar en cada sitio que estamos. Es la batalla del relato al final, ¿no? El ¿por qué? ¿Por qué están viniendo un poco? ¿Por qué están ahora intentando la urgencia climática con la que hablan, ¿no? Luego entraremos un poco más a desgranar todo eso, pero eso lo estamos viendo como muy, muy importante. El relato, el por qué, explicar bien todo eso. A mí, el ejemplo que mejor conozco y que para mí ha sido muy, muy esclarecedor desde el de mi pueblo, de Osa de Azpeitia, y ahí hemos tenido un proyecto que estaba impulsado por la empresa Statkraft de Noruega, una empresa supuestamente pública, que estaba impulsado por el partido político Bildu, que Bildu decía que era como la panacea para todos, que iba a traer, digamos, el bienestar para el pueblo, que iba a ser todo consensuado, y luego ha sido una empresa más que ha intentado hacer todos los chanchullos, y pues gracias a la presión popular y porque ellos han hecho mal las cosas, pues hemos conseguido pararlo y ha sido un logro realmente importante para nosotros. Creo que es muy importante señalar esas cosas porque estamos consiguiendo cosas, las cosas se están consiguiendo porque siempre parece que sí, ahí estamos de siempre haciendo cosas, pero luego al final si hay que hacer, se hacen, no es así. Si se hacen bien las cosas y realmente se consigue crear una posición social que tenga conciencia, que tenga perspectiva y que entienda las razones por las cuales está viniendo todo esto, se pueden parar en estos monstruos que nos quieren intentar comer. Bueno, parece que la importancia es vital, ¿no?, de la organización social. Para muchos y muchas de nosotras, a nivel técnico, los conceptos se nos pueden llegar a escapar. Entonces, dejando la parte técnica por un momento al margen, yo quería preguntarte, Fran, ¿qué implicaciones puede tener para vecinos y vecinas del Valle el hecho de que implanten estos proyectos en nuestros pueblos? Antes de responder a la pregunta, me parece muy importante lo que ha señalado Iraich, que es crear ese vínculo, crear esa red de resistencia a este modelo que no quiere y no va a hacer todo lo que pueda para que no salgamos del sistema. Y es muy importante eso, el organizarse, el participar activamente de las asociaciones, de los ayuntamientos, de todo tipo de colectivos, porque eso es lo que nos hace fuertes y eso es lo que nos va a hacer derrotar, no en una gran batalla final, sino en pequeñas batallas en nuestros pueblos a este sistema que nos quiere
que no nos cuida, ¿no? Y respondiendo a la pregunta, era así como muy... Bueno, al final te voy a hablar de la experiencia mía, de lo que cosas que pasan en los pueblos, que serán las que nos llevamos todos el canto duro, y pasan las mismas cosas en los mismos pueblos. Esto empezará con un desastre medioambiental otra vez, pistas para colocar molinos, y con un estudio de impacto ambiental, porque aquí todos son estudios de impactos, y todo esto se mueve porque solo el único motivante se mide todo con parámetros económicos. Es lo que importa la economía, es el capitalismo. O sea, si no es rentable, para atrás, fuera. Y hay otro tipo de valores que no se tienen en cuenta, los valores medioambientales. Y muchas más cosas que forman parte de la vida, que la vida no puede estar eternamente creciendo como en el capitalismo. Son ciclos de vida y de muerte, todo se renueva y no todo tiene un impacto ambiental, económico. El impacto económico tiene un abrazo. El impacto económico tiene, si desaparecería la capa de ozono. Hay cosas que no se pueden medir con impacto económico. Y ese es una manera de que la gente de los pueblos la puede ver, y la otra manera que mucha gente de los pueblos la ve es el impacto económico. Y dicen, hostia, es que con estos 500.000 euros que nos va a dar la empresa solo con el ICIO, con la licencia de obra, vamos a terminar la residencia, al año siguiente, con lo que nos van a dar, vamos a la deuda que tiene el pueblo, la zanjamos. Y es normal pensar en eso. Yo, hace años, estando de concejal, por lo menos 5 o 6 años, vino una empresa también con un proyecto que está entre la Muga, entre la Rala y Mendigorría. No sabemos de momento si saldrá o no saldrá. De momento coloca un poste para medir. Encima es un terreno que ha sufrido 2 concentraciones parcelarias. Se recalificó hace unos años de secano a regadío con el embalse, y ahora otra vez lo que era el regadío, ahora se van a poner unos molinos también, o no sé si se van a poner. Y estaba en la Muga. Ahí justo tenemos una planta de biometanización, que casualidad también, que está trayendo 80.000 toneladas al año de todo el norte de la península y del sur de Francia. Y bueno, y ahí también una escombrera que en su día le dijo, esto también será regadío un día, y está pagando cuota de riego. Bueno, pues yo, en intentar bien hacer como concejal, me faltó un poco para equivocarme y haber puesto a la empresa que quería poner molinos en la Muga. Dijimos, joder, pues pone uno aquí en Mendigorría, en la escombrera, que está pagando cuota de riego y es una escombrera, y por lo menos ponemos un molino y podemos hacer una residencia, Eso es lo que ve la mayoría de la gente. Si te cuentas esa película de que van a poner un molino en Mendigorría, es lo primero que ven. Y no ven todo lo demás. No se dan cuenta de cuánto vale un abrazo, de cuánto vale la capa de ozono. ¿No? Bueno, la pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Voy a contar otra cosita, ahora que he hablado de cuando era concejal, y antes también se nombró el día del apagón en abril, que eso es fuente lo que estaba haciendo yo aquel día. Yo estaba aquel día preparando la esparraguera tarde, porque este año se pudo preparar tarde, y andaba una bochornera del copón, y de repente no iba a la radio, no iba al móvil. ¿Qué pasa aquí? La esparraguera la tengo cerca de la Muga, entre Cajón y Mendigorría, y tengo más o menos todo el noreste lleno, y desde hace unos años también el sur lleno de molinos. No tengo yo. O sea, tengo unos más lejos, otros más cerca, y de repente digo, ¿qué pasa con la bochornera? Estuve todo el día ya preparando, acaballonando, estuve todo el día. ¿Qué pasa? Que no andan los molinos. ¿Pero qué está pasando? No puede ser, con este aire. ¿Qué pasa? Pues que el sistema es así de cabrón. Está tan mal hecho que no nos sirve, otra vez, una vez más. Una vez más, ni nos sirven los gobiernos de arriba, ni nos sirve el sistema, ni nos sirve... Lo único que nos sirven son las asociaciones, el juntarnos, los ayuntamientos y poco más, lo que hagamos junto a los vecinos. Y ya está. Bueno, habéis podido adelantar un poco
que generalmente estas empresas cuando vienen a implantar parques eólicos en nuestros pueblos vienen a cambio de promesas en forma de autosuficiencia energética, de erradicar la pobreza energética, de este tipo de valores, ¿no? Que suenan muy bien, al igual que nos decía Pablo antes, pero realmente, ¿qué nos puedes contar de este documentario? ¿Cómo de creíbles son estas promesas? Yo os voy a contar un caso de mi pueblo, yo soy de Castejón. Cuando se pusieron las centrales térmicas de ciclo combinado, los que la pusieron sabían, 25 años antes, que entonces no era energía verde ni renovable, pero la Comisión Europea, 25 años después, iba a declarar que la energía nuclear y la energía térmica de centrales térmicas son verdes y renovables. Con lo cual se anticiparon un cuarto de siglo antes prácticamente a demostrar que una energía como la atómica o la energía térmica pues son renovables y verdes, ¿vale? Os habéis enterado todos, ¿no?, de que la térmica y la nuclear son renovables y verdes desde hace un par de añicos. Vale, pues estos cuando vinieron, que era Iberdrola y era también Hidrocantábrico, no prometieron, cumplieron y dieron muchos millones de euros al consistorio, aparte del gobierno de Navarra, que provocaron que Castejón en unos años los perros se atasen con longaniza y pasase a ser el segundo ayuntamiento después de Pamplona con más deuda pública por habitante de Navarra y uno de los más altos de media en el estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que por mucho dinero que entre, eso provoca unas inercias que implican unas construcciones mastodónticas, unos gastos suntuosos, un despilfarro público de lo público y del comunal a todas luces, porque muchos de esos políticos locales, que algunos acaban siendo senadores, como fue el caso del alcalde de Castejón, y muchos políticos autonómicos, no ven más allá de la chequera, o bien a corto plazo para las administraciones, o a medio y largo plazo para sus intereses de puertas giratorias cuando salen de la política. Y no hay más que ver la cantidad de dirigentes políticos, no de tan alto nivel, sino de niveles medios y más bajos, que han acabado trabajando para empresas energéticas. Algunos son más públicos, otros menos, y en algunos casos además están implicando a gente de diferentes siglas políticas, no solamente del bipartidismo oficial. Lamentablemente en los últimos años, sectores de la izquierda transformadora, o que se consideraban izquierda transformadora hasta hace poco, en el Estado español, pero también en Euskal Herria, están empezando a coger la misma dinámica de defensa del modelo de renovables como si lo hiciese un gobierno de UPN, del PNV, del PP o del PSOE. Digo esto porque cuando a veces algunos criticamos esas tendencias, y lo hemos dicho tanto en privado como en público, se nos acusa o de negacionistas, o de retardistas, o de terraplanistas, o de antivacunas, o de que estamos promoviendo que Vox y la extrema derecha llegue al poder, o de que va a volver UPN, o esas cosas, ¿vale? Yo, como me conocéis algunos desde hace mucho tiempo, sabéis que soy muy pro Vox y soy un retardista total y un terraplanista total, ¿no? Aunque estoy empezando a dudar si la Tierra es plana o es la cabeza que tenemos. La situación que tenemos es muy similar en todos los sitios, da igual el tipo de proyecto. Hay, primero, poca información pública, es característico en la mayoría de los proyectos que se presentan. Dos, se mantiene prácticamente en secreto o de forma muy sigilosa con argumentarios que no se sostienen, como el tema del secreto profesional, se está negociando, etcétera, cosa que no es cierto, porque muchas veces son proyectos de empresas que no existen realmente, y lo hemos visto en muchos casos de renovables, que son sociedades limitadas que se han constituido con 3.000 euros, que en algunos casos no han puesto un molino ni una placa solar en su vida, o en el caso de las megametalizadoras ahora, que muchas de ellas quieren poner en la zona de Tierra Estella o en la zona de la cuenca del Aragón, en la zona media
¿no? Un caso que nos pasó la semana pasada, las compañeras de las plataformas de Los Arcos, Diana, Sesma Lodosa, acudimos al Parlamento a dejar un texto, un documento, y después se hizo una fotografía a la sede social que figura en la empresa, y no existe esa sede social como tal. Es una sede de una asesoría de empresas que tiene domiciliado ahí la empresa y que ya se encargaban ellos, que les están asesorando en la gestión de la empresa, de pasarles la carta donde se les encomendaba y se les invitaba, sin violencia y sin acritud, a que desistiesen de poner la planta de biometalización en Sesma. La planta de biometalización en Sesma, aparte de la gran cantidad de toneladas, estoy poniendo este ejemplo porque luego os voy a llamar a una manifestación que hay el domingo, ¿vale? Resulta que da la casualidad que es la única planta de biometalización de los proyectos que ha recibido el marchamo o la providencia de interés foral, ¿vale? Es una nomenclatura que utiliza el Gobierno ahora para facilitar los trámites y acelerar los procesos a determinados empresarios o empresas o modelos industriales que, según ellos, interesan mucho porque son estratégicos, ¿vale? Pero es la única. Qué casualidad que el alcalde de Sesma es el padre político de María Chivite, que creo que es la presidenta todavía del Gobierno de Navarra, ¿vale? Gobierna el Partido Socialista y ese alcalde está impidiendo a vecinos y vecinas de Sesma el poder hacer una charla como la que estamos teniendo ya aquí en Gales para explicar, como os he explicado en otros pueblos, qué significa un proceso de biometalización. Lógicamente, la postura que tenemos en Sustray, no de ahora, sino en un documento que ya elaboramos y hicimos público hace 4 años, es que estamos en contra de este modelo de macroplantas, porque lo que va a originar es lo que le está pasando a Biomendi en Mendigorría o lo que está pasando con la biometalizadora de HTN, que es la segunda marca de los que son propietarios de la macrogranja de Caparroso, ¿vale? O lo que le está pasando, y es una biometalizadora que lleva más años, a el proyecto que se montó de la Mancomunidad de la Ribera, de carácter público, y que no ha funcionado ni funciona en condiciones desde el momento en que se puso, ¿no? Son ejemplos de biometalizadoras que ya llevan funcionando años y que sabemos cómo funcionan, no solamente para bien, sino para mal y muy mal. El problema que tenemos con los proyectos de renovables es similar. Se nos está diciendo que incluso en ayuntamientos, vamos a decir, alternativos a los habituales que ha habido, principalmente del bipartidismo oficial, del PNI y del PSOE, que son buenas para la comunidad. Cuando resulta que no se hace ninguna planificación, ningún estudio de necesidades de cubrir la demanda eléctrica y la producción de energía eléctrica que necesita el territorio afectado, que van acompañados en la mayoría de los casos por empresas que están utilizando 3 tipos. Uno, intentan primero, a la brava, meterse en zonas del comunal, en zonas públicas, con proyectos que se presentan al Gobierno de Navarra. Si ven que no funciona eso, intentan comprar terrenos privados, pero como suelen salir a veces más caros, intentan ir en tercer lugar a los ayuntamientos a comerles la oreja y decirles que riqueza. En la mayoría de los casos, este tipo de planteamientos lo que está llevando es, y no me cabe que en muchos casos es con alcaldes, alcaldesas y ayuntamientos que actúan de buena fe, al planteamiento cortoplacista de conseguir unas instalaciones que parecen que van a dar solución a los problemas de producción de energía eléctrica. Vuelvo a recalcar, solamente consumimos dentro de nuestro sistema total de consumo un 20% de energía eléctrica, el otro 80% no lo vamos a resolver con las renovables. Pues resulta que se plantea como una solución verde, como una solución de economía circular, y como una solución incluso de riqueza para el territorio afectado. Pero no es cierto. Al final, nadie da duros a 4 pesetas. Y como bien se ha comentado aquí, la movilización es importante, pero lo primero es la información. Y la mayoría de las corporaciones y de los gobiernos no están dando información.
no están haciendo que haya debates públicos. No pasa nada por tardar unos meses más o unos años más en hacer determinados proyectos. El caso de Navarra, además, es un caso deplorable, porque llevamos desde hace más de un cuarto de siglo siendo la vanguardia, lo pongo entre comillas, de la construcción, producción e implementación de energías renovables. Y resulta que ni estamos mejor, ni tenemos garantizados los suministros de energía eléctrica. Bueno, sí, ahora no os preocupéis que nos van a llenar de baterías y entonces lo tendremos garantizado, ni tampoco está solucionando problemas de sustitución de descarbonización real. De hecho, sigue bajando el consumo de energía eléctrica, pero el otro no, el de producción de energía o de insumos o de consumo de energía no vinculado a la eléctrica, ese se sigue manteniendo bastante alto, ¿no? Y es uno de los problemas fundamentales. Entonces, la situación que tenemos es falta de información, falta de transparencia, falta de participación, falta de planificación democrática desde las instituciones públicas, que es fundamental, y falta sobre todo de un plan de choque real para revertir la situación de consumos excesivos de energía que tenemos aquí, en el occidente opulento, aunque haya grandes bolsas todavía de pobreza y grandes situaciones de problemas sociales y desfavorables para grandes masas de la población, principalmente la clase trabajadora. El otro gran problema que tenemos es que cualquier tipo de instalaciones de este tipo, como están enfocadas a la producción para la venta, viene acarreado con líneas de alta tensión que afectan mucho y bastante a los territorios por donde pasan. No solamente por cuestiones de biodiversidad, sino por cuestiones de apropiación, muchas veces y en la mayoría de los casos de zonas de comunal, que son para cultivos, que son para la ganadería, que son para la biodiversidad tan necesaria. Antes Fran ha comentado, las concentraciones parcelarias han sido una de las grandes catástrofes para la biodiversidad en gran parte de Navarra. Y nadie quiere hacer desde las instituciones una autocrítica, que en un momento determinado incluso se pudo pensar que podía ser una solución para el agro y tal. No era la solución para el agro, era para un determinado modelo agroindustrial que favorecía un determinado modelo de explotación del sector primario. Pero desde luego tenemos una situación en la que las renovables en estos momentos vais a empezar a ver que cada vez, primero porque ya aquí estamos colmatados, en Navarra desde hace años no se deberían de poner más molinos desde una perspectiva de polígono industrial, como se están todavía planteando, ni la cantidad de polígonos solares que todavía se quieren poner, sino porque ya no son rentables para los inversores que están detrás de todas estas operaciones. Y luego tenemos el caso de la gran concentración que está habiendo en el sector. Gran cantidad de proyectos que empiezan siendo sociedades limitadas acaban siendo vendidos a otras empresas mayores, y eso está originando una concentración de las empresas donde los Iberdrola, los Repsol, los Endesa, etcétera, se acaban quedando con todo el pastel, cuando resulta que lo que se ha hecho es descapitalizar y quitar la riqueza, los suelos, los espacios públicos, comunales, de gran cantidad de poblaciones para que acaben estando en manos de los de siempre. Y eso es importante que lo tengamos también en cuenta de cuál es el planteamiento que está detrás. Pero básicamente los cortoplacismos de riqueza económica a medio plazo, no ya a largo, se vuelven porque realmente no son la solución ni para mejorar a las poblaciones donde se quieren implantar esos proyectos, ni desde luego mejoran ni la calidad ni la eficiencia de la producción, consumo y distribución de energía eléctrica. En muchos casos, para deslegitimar o atacar a las personas que oponen un poco de resistencia frente a estos proyectos, ¿no?, se utiliza la terminología de los del no. Estos son los del no. Los del no a la nuclear, los del no a las renovables, los del no, ¿no? Y las partes que suelen promover estos apodos o motes suelen además hacer ver que sus proyectos son los mejores del mundo. Tienen unas ventajas incalculables.
y unos beneficios extraterrestres, vamos, para el pueblo y para los vecinos. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Irai? Bueno, ahí yo creo que es importante señalar que cuando nos dicen que somos los que no proponemos nada, solamente lo que pretenden es dar la imagen de que ellos sí tienen propuestas, de que sí tienen soluciones para salir de este atolladero, que es la crisis ecológica en la que estamos inmersos, ¿no? Es evidente que es una emergencia ecológica que sin precedentes. Estamos ante una situación que puede llevarnos a la extinción del ser humano como especie, ¿no? Quiero decir, la situación es realmente grave, pero con estas acusaciones tan simples que a la parte que se organiza socialmente y que dice que socialmente solo nos enfocamos en decir, no en oponernos a las propuestas que vienen de las instituciones, es realmente fácil. Por un lado, porque realmente no tienen propuestas reales encima de la mesa que estén funcionando, tal y como estamos hablando en esta mesa, yo creo que está bastante claro. Ahí, no sé si habéis escuchado un poco de cómo está la crisis ecológica, de los nuevos límites planetarios, de cómo todo eso tenemos, bueno, lo explico brevemente, que hay como 9 límites que se establecen que si los cruzamos y se activa la cadena de retroalimentación, pues cada una de ellas puede crear una catástrofe ecológica sin precedentes, ¿no? Solo en la acción de una de ellas. Pues entre ellas está una, que es la del cambio climático, que es la única que escuchamos que existe. Parece que no hay ningún problema más, que está pues, la pérdida de biodiversidad, que creo que es la más grave en este momento, digamos en esos parámetros, la acidificación de los océanos y bueno, así hasta el 9, ¿no? Son bastantes puntos. En este momento el discurso europeo y en consecuencia el discurso de las instituciones que tenemos en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca pues es la misma, que no cambia al respecto, va en la misma línea y nos quieren convencer de que con todos estos macroproyectos nos van a solucionar la papeleta del cambio climático. Y solucionando la papeleta del cambio climático ya no vamos a tener ningún problema para solucionar el tan grave problema ecológico que tenemos enfrente. Pero esto no es verdad. Quiero decir, esto no es verdad, aunque eso es lo que quieren hacernos creer de las instituciones. Un buen ejemplo para ello es los últimos datos que han sacado la Comunidad Autónoma Vasca, el Ente Vasco de la Energía. Sacaba hace poco unos datos que decía que en la Comunidad Autónoma Vasca las emisiones de CO2 han descendido. Joder, decían, wow, hemos aumentado el PIB, estamos cada vez la economía va mejor, quiero decir, hay un crecimiento económico y estamos dando un descenso de las emisiones de CO2. Con eso, todos aplauden con las orejas y todos van súper contentos. Además, ahora les ponen una alfombra roja a los macroproyectos que van a venir y es como el negocio redondo, ¿no? Todo fluido. Y ese es el discurso que se está manejando desde Europa, ¿no? Están intentando hacernos creer que con un crecimiento económico que no tiene límites, estamos hablando de un sistema capitalista, la cual toda empresa, todo empresario, todo burgués que quiera, su único beneficio es acumular una riqueza. Y para ello, lo único que hará es buscar dónde hay nichos de mercado. Y este es uno más. No podemos intentar buscar el 5 patas al gato, que eso es lo que hay. Y tirando por esa línea, los datos que dan, por ejemplo, los de EBE, son digamos, muy graves, porque simplemente pretenden hacer propaganda. No es que sean falsas, quiero decir, cogiendo los datos que ellos han puesto en los gráficos, es real. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Pues es muy importante señalar que en Europa estamos en este momento en una fase de desindustrialización. Es una fase de desindustrialización que se ha llevado la mayoría una gran parte de la industria a China, por ejemplo, a los países asiáticos, en que la mano de obra era más barata, etc. Estamos en un momento en la que la mayor cantidad de energía se importa desde fuera. Quiero decir, en estos momentos en toda Europa no tiene capacidad, no tiene recursos energéticos, digamos, ¿no?
Entonces, en ese contexto, pues Europa necesita, si quiere cierta autonomía, necesita de... A ver, perdona que en mi idioma materno es el euskera y me cuesta un poco la que yo a veces y me atasco. Europa necesita de... San euskera, ¿sabes? No, que si no voy a meter. Necesita de tener, si quiere cierta autonomía, necesita tener recursos energéticos que le den esa autonomía. Y ese es el intento que está intentando hacer con las energías macrorenovables, solamente eso. Es decir, ahora la industria 4.0, que es la que está un poco con la inteligencia artificial, con todos los centros de datos que se han mencionado antes, todo esto es con la que pretenden, digamos, dar un nuevo impulso a la economía y con ello colocarse en la batalla geopolítica mundial capitalista, pues colocarse en el frente y poder coger una posición mejor en cuanto a las potencias que están en el mundo, ¿no? Esa es la estrategia, quiero decir, van a jugar a eso y debemos entender que el sacrificio del territorio va en esa línea, no tiene más. Tenemos que entender en la misma línea la industria militar que ahora está intentando impulsar, en el bloque geopolítico que estamos formando con Estados Unidos. Quiero decir, todo eso va en el pack, no hay que entenderlos de forma separada, ¿no? Y eso, un poco, eso es lo que quiero comentar, porque muchas veces parece que estamos hablando de catástrofe climática, hay una catástrofe ecológica. Dentro de esos parámetros, la climática es un parámetro, un elemento muy grave, que muchos científicos están muy de acuerdo que ese es, digamos, uno de los primeros límites que puede traer una cadena de retroalimentación que puede desencadenar catástrofes ecológicas de gran calibre, que ya estamos viendo en algunas zonas del mundo. Y en esa línea, pues vemos que no están proponiendo las propuestas que están encima de la mesa no van a ningún lado, y ahí sí vemos que mientras no se cambie el modelo económico, mientras toda la actividad humana no esté destinada a acumular más riqueza, quiero decir, mientras los grandes beneficiarios de todo este pastel, cuando su única ambición sea obtener el mayor beneficio posible, con esa gente no podemos ir a ningún lado. Y es ahí donde tenemos que cortar. Mientras no hagamos eso, todos los proyectos y todos los pases que nos intenten poner, ya sabemos para qué son. Es para seguir llenándose los bolsillos. Entonces, esto, lo que decía al principio, es muy complejo por una parte, pero muy simple por otra. Mientras no cortemos todo esto por cuajo y intentemos cambiar el modelo económico en el cual vivimos actualmente, vamos a tener muy difícilmente superar esta crisis ecológica en la que estamos viviendo ahora. Bueno, desde Urecea, y centrando un poco el tiro más en el territorio y en la zona, ¿no? Tenemos conocimiento de que ha habido ya varias reuniones entre este tipo de empresas y ayuntamientos de Valdemanieru. De hecho, se publicó ya un proyecto que iba a estar ubicado entre Legarda y Garés. Y realmente lo último que sabemos es que se quiere impulsar un proyecto entre Garés y Mendigorría. ¿Qué nos cuentas al respecto, Fran? Bueno, este es un proyecto del que hemos tenido conocimiento en Mendigorría en los últimos meses. Podemos hablar de final de primavera, principio de verano, en el que, bueno, es un proyecto participado por el Ayuntamiento de Garés y la empresa Energy Power, en la cual nos quieren poner 4 molinos en la muga entre Mendigorría y Garés, en lo que sería, los de Garés le llaman los Arichulos, en Mendigorría le llamamos la Pinocha, y geográficamente sería la Sierra de Nequeas. Es una zona que de hace 2 años hubo un incendio que comenzó en los dolores de Artajona y terminó ahí. Yo ahí tengo tierras con mi familia, tengo una viña que se me come el incendio, y cuando presentan ese proyecto que está en la muga dicen que es de puente, pero claro, nos consultan los de Mendigorría porque entre los pueblos nos tenemos que llevar bien, ¿no? Hemos hecho una pasarela justo
a escasos 500 metros para compartir paseos fluviales y ver las aves y la riqueza de esta biodiversidad, o lo que nos queda de la biodiversidad. Y bueno, pues eso nos ofrecen, a ver, como primero nuestro punto de vista, ¿no? Y de Mendigorría decimos, joder, pero qué chungo, ¿no? En línea recta están a 1100 metros de Mendigorría. Son molinos estos gigantes de 200 metros. Van a ser 4 veces más grandes que la Torre del Pueblo. Y encima la pasta, nosotros no la vamos a ver. Se lleva desde Gales. Y viene muy bien la pasta para hacer cosas. Sobre todo cosas buenas. Porque hay gente que la gasta en tonterías. Pero claro, y decimos, pero es que no está bien. Y al final, dan varias reuniones, yo no estuve en todas, yo voy a hacer un pequeño resumen. Pues la empresa, con los de Gales y Bildu también diciendo, joder, que eso va a ser un hito porque hemos negociado muy buenas condiciones. Unas condiciones que vamos a sacar más partido económico para poder gastar más dinero en cosas buenas. Ya, pero es que... ¿Y si os ponemos un molino? Nosotros podemos haber dicho, ¿y si os ponéis 2? No, a ver, ¿qué pasa? Es legítimo, ¿no? Ganar dinero, arreglar residencias, arreglar el calle de los pueblos, que los vecinos vivamos mejor. Pero claro, es un modelo que no nos convence, ahí está la polémica y Bildu hasta insinuó, joder, pues es que no os podéis oponer porque esto nos va a hacer, ostras, va a ser un hito, que está muy bien y sí, puede ser un mal menor, pero si realmente queremos ir a por la grande, tenemos que ponernos a este modelo. Igual, otro modelo podría ser, y además ahora hace un año que en Mendigorría creamos una comunidad energética, como se ha creado aquí en Gales, como se ha creado en Zirauki, como se ha creado en Coparnos Bici, como se está creando en todos los pueblos, y sería interesante algún día hacer una reunión entre todas las comunidades energéticas, a ver cuántas trabas nos está poniendo la administración, y es solo para poder ser. Empezamos con proyectos fotovoltaicos, que parecen la excusa, pero hay una infinidad de proyectos que tenemos. Tenemos en mente proyectos de movilidad, tenemos en mente proyectos de grupos de consumo, que lo tenemos cerca también, ¿eh? ¿Y por qué no? De producir alimentos limpios de manera sana, o el comer todos los días no es energía. Y replantar todo lo que se quemó no es importante. También. Y coger ejemplos como, por ejemplo, el que había en mi pueblo hace 200 años. Había una presa, que ahora es privada, pero en aquellos tiempos, no lo sé seguro, pero lo quiero imaginar, era del pueblo, y subían, con el agua que bajaba, hacían electricidad. Subían agua al pueblo y morían de verano. Es un ejemplo de hace 200 años. Estaban mucho más avanzados y kilómetro cero, o sea, qué huella de carbono dejaban ahí en todo eso, ¿no? Frente a eso tenemos todos estos macroproyectos, incluso hay ayuntamientos que juegan las dos cosas. El ejemplo de Artajona. Artajona, al ser pionero, bueno, el pionero ha sido en muchas cosas. Artajona es un pueblo envidiable en muchos aspectos. Hay aquí gente de Artajona que, por ejemplo, pues tiene grandes proyectos de estos, más que quieren poner, por lo menos los que están gobernando en Artajona, y dicen, no, claro, aquí la pasta pesa más que todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Pues no sé. Hay que poner el foco en todo lo demás, ¿no? Pero, sin embargo, tienen otro modelo. En Artajona está la sociedad de Corralizas y Electra, hablando de qué alternativa tenemos a todo esto. Pues tenemos la alternativa de movernos y unirnos y juntarnos y aprovechar lo que tenemos. La sociedad de Corralizas y Electra de Artajona, un pueblo que no tiene río, tiene 2 centrales hidroeléctricas. Una en Labrada y otra en Mendigorría. En esas centrales hidroeléctricas ha invertido estos últimos años, no sé, pero un 100.000 euros. O sea, no sé, tampoco habrá sido inversiones de millones y millones, ¿eh? Han puesto placas solares y han puesto aerogeneradores. Toma, 3 segundos. ¿Por qué no apostamos o exigimos a los que nos legislan o a los que hacen las leyes o entre todos somos capaces de cambiarlas para favorecer ese tipo de energías? Ahora en Mendigorría hemos sacado un proyecto de placas fotovoltaicas de un uso compartido, hemos hecho una instalación y Iberdrola nos acaba de meter una zancarilla de la hostia.
Y esto hay que contarlo. Yo, es una de las cosas que quería contar. Y los Ronald, ¿dónde tenemos el enganche? Ahí. Resulta que donde nos ha dicho, el dueño de la casa está en todo su derecho y dice, no, para, aquí no, porque yo tengo que hacer algo y no, está en su derecho. Entonces coge el Ronald y dice, vale, ¿qué tenemos aquí? Aquí, 100 y pico metros más abajo, tengo yo la línea aérea. Oye, vas a enganchar allá en el último. ¿Cómo? Sí, tienes que enganchar en el último. Hostia, hacemos números y decimos, hostia, 18.000 más, más IVA. Pero, y esto ya es subvencionable, ya no es. ¿Qué pasa? Joder, esto lo vamos a tener que contar en Mendigorría. Lo he estado contando aquí, igual en primicia, igual no debería estar hablando de esto. Y me pillan Iberdrola, me fusilan. Y bueno, y claro, quiere que les soterremos esos 100 y pico metros nosotros. Claro, para que sean ellos. Pero se lo tenéis que dar a ellos. Sí, claro, es la distribuidora. Claro. Eso es típico. Bueno, pues este tipo de zancadillas yo creo que nos están poniendo a todas las comunidades energéticas. Pues habría que juntarnos, mancomunarnos. No sé de qué manera. Hace años hubo un intento aquí de comarca para este tipo de cosas y muchas más, ¿no? Estamos como muy dispersos. Y bueno, ojalá ese modelo, no sé nosotros si lo veremos, pero por lo menos podamos educar a nuestros hijos en que sea el objetivo, de ser autosuficientes, con respeto a la tierra, creándonos nuestros alimentos, nuestros bancos de tierra para producir alimentos sanos, no estas cooperativas agrarias que hay ahora, los labradores son los que están al servicio de sus intereses y la tierra. Pues bueno, yo tengo ideas hasta de rebaños comunales. Claro, bancos de semilla. Bancos de semilla, rebaños comunales para limpiar los montes de los pueblos, ya que ¿quién se va a instalar ahora de pastor? 24 horas al día, 365 días a la semana. No, habrá que dar una vuelta, tendría que ser más cabreros y menos bomberos. Los bomberos hacen una labor acojonante, pero igual hay que tener más cabreros y que sea un trabajo digno, con su sueldo, Bueno, me estoy yendo del tema, pero yo soy mucho más. Yo creo que ahora sería bonito que gente del público participe. Ha venido gente de Oteiza, que está también ahora fuera recogiendo firmas, pues una amenaza más de estas. Hay gente técnica que curra en temas de estos. Está John, que es secretario de la Comunidad Energética de Mendigorría. Yo me gustaría que, aparte de las preguntas que os hagan, pues estas dos personas, por lo menos también, y lo que quieran, pues participasen. Bueno, pues lo dicho por Fran, animaros a participar, preguntad, opinad, decid lo que pensáis. Y yo por mi parte, dar las gracias a los tres ponentes, recordar que están recogiendo firmas los de Oteiza y que si alguien quisiera entrar en el grupo de WhatsApp de difusión para estar informado, pues que hay fichas para dejar su número de teléfono e introducirlo en WhatsApp. Ah, sí, es verdad. Y al hilo de todo esto, el domingo a las 6 de la tarde en Mendigorría van a poner el documental de Vidas Renovables, que es muy interesante. Estuvo proyectado en Madrid hace poco y el domingo está en Mendigorría. El Barros estuvo antes. El Novanos también. Y bueno, animaros a que si os apetece, que acudáis a ver. Yo para comentar una cosa, hemos estado hablando con Rubén de Gure y hemos hablado que igual después de la mesa redonda igual estaría de juntarnos un poco la gente sobre React y que estéis un poco aquí en las plataformas y los alimentos y hablamos un poco lo que estamos haciendo en la actualidad y lo que tenemos en la cabeza, lo que podéis tener vosotros, a ver. Porque al final vemos que cuando creamos red somos capaces de abarcar más cosas, de compartir saberes y actuar más eficientemente y a ver si podemos sacar algo de aquí.